Gracias, Pabolita, por... Usted sí ve en su programa que ya está iniciada la grabación. Arriba, sí tiene, ¿no es cierto? El aviso, ya, perfecto. Bueno, a ver, me está faltando... A ver, están 9. Perdón, no tengo aquí el registro de todos. A ver, está Paulita, está Diego, ¿quién más? Blanca. Ya están completos, perfecto. A mí, profe, que me anote, tal vez, no sé si me Ya, podría. no, ya, el dato que le admití ya le puse Leonardo, no se preocupe. Gracias. Gracias por llamar la atención. A ver, verán, quisiera iniciar. Entonces, les decía, en una clase pasada, como hoy estaban ustedes 9 compañeros en esta clase virtual, y yo les decía que quién de ustedes, no me interesaba la identidad, sino más bien el número, la cantidad, quiénes estaban de acuerdo con que las ciencias sociales o la filosofía tiene que formar estudiantes subversivos. A ver, eso era algo que pedía el Ministerio de Educación. Dice, la filosofía, se está refiriendo a la filosofía, desafía a estudiantes como creadores de un sentido alternativo, disruptivo, subversivo. ¿Sí? Creadores de un sentido subversivo. A ver, por favor, para quienes se acaban de juntar a la reunión, les pido, prendan sus cámaras para poderles ver. Profe, tengo problemas de conexión y no funciona muy bien la cámara. Ya, para quienes sí pueden, háganlo, por favor, activen la cámara. Bien, entonces, recuerdo, el resultado de ese sondeo fue 6 a favor, 1 en contra, lo que da 7 personas y 2 abstenciones. Pero 6 de 9 significaba 2/3 partes, el 66% estaba de acuerdo con que la filosofía, y ustedes como futuros profesores de educación para la ciudadanía, debían formar estudiantes subversivos. Entonces, quiero empezar esta clase mostrándoles un libro que está en nuestra biblioteca. Primero les muestro, esta es la primera página. Si ustedes pueden leer ahí, dice La educación en revolución. ¿Sí? Aquí está el sellito de la Universidad de Cuenca y está publicado dice Instituto Cubano del Libro, La Habana, Cuba, 1976. Y les muestro la carátula, ¿sí? Aquí está el mismo título, La educación en revolución, y después, ¿a quién tenemos ahí? A nuestro comandante Fidel Castro hablando con unas estudiantes, ¿sí? Bien, seguramente una visita a uno de los planteles educativos. Ahora, entonces voy a partir de esa encuesta, voy a poner lo siguiente. ¿Sí? Verán, estudiar la filosofía, a ver, voy a poner, estamos, recuerden, capítulo 9 de Estudios Republicanos. ¿Sí? La filosofía, decía, desafía a los estudiantes, pero, bueno, la palabra desafía podemos, sin peligro de hacer una distorsión, cambiarle por formar. ¿Sí? Entonces, la filosofía, bueno, dentro de mi simbología, la fi griega tiene 2 significados, por lo tanto es ambigua. Por una parte significa filosofía, por otra parte forma, opuesto a materia, en Aristóteles, materia y forma, ¿sí?
Entonces, la filosofía forma estudiantes subversivos. Y subversivo, ¿sí?, es alguien que cambia el sistema, que voltea, que invierte el orden de cosas. Voy a poner revolucionario. ¿Sí? Y precisamente esa palabra es la que está aquí. La educación en revolución. ¿Sí? Ok, entonces el 66% decía sí. Voy a encerrar entre signos de interrogación. Sí, no. Y aquí estaba el 66%. Uno de 9 decía no. Y teníamos 2 indecisos. Bien. Ahora, a ver, entonces... Ya, ese fue el resultado de la encuesta del otro día. Ahora, quisiera cambiar un poquito la pregunta. ¿Sí? Verán, también tengo aquí he impreso algunas páginas del el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. No sé exactamente, no puedo saber qué estatuto tiene este plan. Sabemos que nuestro presidente tuvo un fortísimo conflicto con el expresidente y cerró, por ejemplo, le dio de baja al Ministerio del Buen Vivir. Puede ser que esté bien o no, no voy a discutir en este momento, pero lo cierto es que parece que ya pasó la época del buen vivir y eso tal vez, a mi modo de ver, puede estar 100% equivocado, como que le restó, le mermó importancia, tal vez vigencia a este plan nacional que estaba rigiéndonos desde el 2017. Pero estamos ya a 3 años de gobierno y tal vez se puso entre paréntesis, está en suspenso. Pero en todo caso, si el gobierno se hubiera apegado a lo que dice objetivamente, a ver, les voy a leer una política. Verán, en la página 89 es la política 7.3. Ya, a ver. Política 7.3 déjenme ver en qué capítulo estoy. Es el objetivo 7. El objetivo 7, permítanme leer, del Plan Nacional del Buen Vivir, dice incentivar una sociedad participativa. Es decir, aquí el objetivo 7 incentiva a que los ciudadanos participen en política. Les digo que esta idea es lo que se trató de hacer en otros países cuando cuando los partidos marxistas comunistas se tomaron el poder, que participen los campesinos, los trabajadores en la gestión de la política estatal. Entonces, esto no es invento de la Revolución Ciudadana. Dice, incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. ¿Sí? Esta última parte es lo típico de todo socialismo. Entonces, los servicios públicos, como ya veremos en otro capítulo. Entonces, en la página 89 de este objetivo, les leo la política 7.3. ¿Sí? A ver, creo que son letras muy chiquitas, creo que les leo, dice, fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. Bien, fíjense, aquí aparece el bien común. Entonces,
voy a anotar esto. ¿Sí? Estamos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021. Sospecho, tengo la impresión de que ya se dio de baja este plan, estamos este rato sin Plan Nacional de Desarrollo, pero esto es una mera conjetura, puede estar equivocado. Pongo entre paréntesis eso. A ver, entonces, política 7.3. A ver, construcción de una ciudadanía activa. Lo de activa se refiere al objetivo 7, que es la participación. O sea, no se permite la indiferencia, la inactividad, la pasividad. ¿Sí? Entonces, fomentar la construcción de una ciudadanía que valore el bien común. ¿Sí? Construir ya. A ver, ¿cómo podemos tomar esto? Yo lo interpreto a ver, en el sentido literal, construir es como construir una casa, construir un puente. ¿Construir qué cosa? Estamos hablando de un conjunto de ciudadanos, todos los habitantes del país. Estamos hablando de 15 millones o más de habitantes a quienes, ¿sí?, se les va a dar esta formación en valores. Y aquí se menciona un valor que para Lorenzo Peña es el número 1 del sistema jurídico. Y por lo tanto tiene que regir para todo el país. Pero, a ver, entonces, lo que se quiere fomentar es esta construcción de una ciudadanía que no sea indiferente, pasiva o que rechace el bien común, sino que lo tenga como valioso. Ahora, obviamente esto tiene que incorporarse en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bien, entonces les hago notar que en nuestro país hay una política. A ver, y esto, la pregunta podemos hacernos, ¿cuál podría ser el mecanismo para esa construcción de una ciudadanía que valore el bien común? La educación para la ciudadanía es una de las maneras de implementar esta política. A ver, bueno, eso no lo dice, aquí no está en la página 89, pero una vía expedita para ejecutar esta política es la educación, la escuela, el colegio, la universidad. Y bueno, por lo menos la educación pública, aunque obviamente no, esta ciudadanía no puede ser solamente el sector público, tiene que ser todos, para todos. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces, quisiera, antes de avanzar en la explicación de este capítulo, cambiar un poco la pregunta inicial, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de estudiantes revolucionarios, les pongo que la filosofía tiene que formar estudiantes comunistas? ¿Ya? Hay varios tipos de comunistas, pero todos ellos, si es que son comunistas, van a practicar la comunidad de bienes, la eliminación de la propiedad privada. Nadie, ningún individuo es propietario de nada. La propiedad privada se elimina.
Y desde la educación inicial, cuando los niños están con sus 5 años, van a aprender que cuando estén aprendiendo la letra C, va a ser C de comunismo, etcétera, etcétera. Cuando llegan a la universidad, no hay discusión. Ya todos han sido adoctrinados en el comunismo. ¿Están de acuerdo con eso? Alcen la mano, voy a hacer una votación. A favor. ¿Quién está de acuerdo? ¿Cero? Anoto. Nadie. En contra, alcen la mano. ¿Quién se opone? Yo estoy en contra. 1, gracias. 2, Paulita, muy bien. ¿Quién más? Yo, en contra. Agustín, 3, gracias. Necesito por lo menos 5 para que haya mayoría simple. Yo también estoy en contra. Anita, gracias. 4. Yo también en contra. Dieguito, 5. ¿Alguien más? Yo también. 6. ¿Alguien más? Van 6, ya. 6. Bien, entonces, fíjense cómo cambian las cosas. ¿Y qué de malo tiene el comunismo? Tenemos otra lectura para tratar ese tema. Será para después, está dentro de los últimos del curso. Entonces, fíjense, sabemos Lorenzo Peña es comunista y hay 6 personas, pero yo también, yo soy comunista y creo que las razones que aporta Lorenzo para rechazar que la propiedad privada sea un derecho son convincentes. Y no es solamente una razón, hay varias, hay toda una argumentación detrás de esa propuesta comunista. Y comunismo lo propuesto desde Platón, si es que no antes, ¿sí? Entonces, son por lo menos unos 2.200 o 2.300 años de tradición comunista en la filosofía occidental. Entonces, muchos argumentos detrás de esa posición. Y aquí nuevamente 2/3 partes se oponen. ¿Pero se oponen a qué? No es que que se opongan al comunismo, sino que a inculcar el comunismo en los jóvenes. Esa es la pregunta. Que la filosofía tenga como propósito, o si no la filosofía, la educación para la ciudadanía, que en esa materia el profesor, y puede ser si hay, por ejemplo, la asignatura filosofía para niños, desde la escuela, desde básica, ya estaríamos no solamente discutiendo, debatiendo, viendo pros, contras, sino formando la mentalidad comunista. Obviamente, en realidad no se trata de niños, sino de jóvenes que pueden tener 15, 18 años y universitarios, que ya son adultos, mayores de edad. Bien, entonces, cuando hablo de revolucionarios, el 66% está de acuerdo. Sí, profe, sí, estamos bien. Pongo cambio revolucionario por comunista y ya esos 6 revolucionarios desaparecieron acá. Nadie está a favor del comunismo. Realmente creo que, no sé si fue cuando estuvimos un par de clases, no sé si fue el día jueves de la primera semana de clases, justo la víspera antes de salir a esta emergencia, o de entrar, mejor dicho, a la emergencia, hice una encuesta. Puse ahí un espectro anarquista, libertario, liberal, socialista, comunista. Nadie optó por el comunismo. Tengo la foto, pero sí me acuerdo. Puse también la opción socialdemócrata o socialismo democrático, democracia social. La mayoría, o por lo menos 4, no recuerdo cuántos estarían presentes en esa ocasión, no la mayoría, pero relativamente a las otras posiciones, que eran 5 o 6, más estudiantes estaban en esa posición intermedia,
que es parcialmente hasta cierto punto liberal, hasta cierto punto socialista, ¿ya? Y los extremos, en el comunismo nada, anarquista creo que tampoco había nadie, ¿sí? Entonces, no había extremistas, pero la palabra revolucionario normalmente tiene un tinte, una connotación radical, extrema, excepto, bueno, la Revolución Ciudadana no era extremista, pero yo solamente quiero hacerles reflexionar que si es que me parece que hay, cuando cambio una palabra de la pregunta y en vez de revolucionario pongo comunista, ustedes responden de una manera diferente. Pero en el fondo se trata de que hay una inconsistencia, sobre todo en estas personas que cuando pongo aquí que la filosofía debe formar revolucionarios, están de acuerdo. Si pongo comunistas, no están de acuerdo. ¿Por qué eso es inconsistente? Porque creen que no hay nada de negativo en formar revolucionarios, pero sí comunistas. ¿Por qué no comunistas? Yo creo que si ustedes creen que la filosofía no debe formar comunistas, yo me pregunto, ¿y por qué sí revolucionarios? O al revés, si es que ustedes están de acuerdo con que la filosofía tiene que formar estudiantes revolucionarios, ¿por qué no comunistas? Hay comunistas que no son revolucionarios. Lorenzo Peña es comunista reformista. ¿Sí? Entonces, yo sí veo que ahí hay una falta de coherencia. No es consistente decir sí a la primera pregunta y no a la segunda. Igual, en vez de comunista, cambiemos la palabra, pongamos la filosofía tiene que formar estudiantes liberales. En vez de liberales, pongamos socialdemócratas. Hagamos esa pregunta. ¿Sí? A ver, entonces, la filosofía debe formar estudiantes. Aquí voy a poner la corriente con verde. La L mayúscula es libertad. Añado la L, le hago liberal. ¿Sí? Ahora, no me pregunten, profe, ¿qué significa liberal? Dejemos eso a su buen juicio. En cualquier significado que ustedes le den a la palabra, ¿quién está de acuerdo que el liberalismo tiene que ser la doctrina que debe enseñar la filosofía y que los alumnos se conviertan en defensores del liberalismo? Alcen la mano. ¿Quién sí? A favor. Hasta ahora está cero. Nadie se anima. ¿Cero? En contra, alcen la mano. Yo. 1, gracias. ¿Quién más? Yo también. 2, 3. Yo también. Ya, Paulita. ¿Efren? Sí, ¿Sí? yo también. Ya, 4. ¿Quién más? Me quedo con 4. Bajar la mano. A ver, Dieguito está en contra. Ya, perfecto. 5. ¿Quién más? Tengo 5. Me quedo con 5. ¿Sí? Ya. Fíjense nuevamente. Este resultado tiene que decirnos algo. ¿Ya? Verán, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes es liberal en algún sentido de la palabra? En cualquier sentido que ustedes quieran. Que digan, yo, profe, soy liberal. Alce la mano. A ver, ¿cuántos liberales hay? ¿Sí? Entonces, ¿quién es liberal? Bueno, voy a contar. ¿Cuántos son? Alcen la mano. A favor del liberalismo político, no liberalismo económico. A ver.
0. Me extraña. Había pues, Yo, profe. Anita, ya, gracias. ¿Quién más? A ver, o desean que defina lo que es liberalismo, por lo menos al modo de como piensa John Stuart Mill, por ejemplo. A ver, pero dudo si al decirles qué significa liberalismo, cambien ustedes de opinión. Porque todos tenemos alguna idea de lo que significa liberalismo. Eso seguramente desde primer nivel habrán visto. ¿Sí? A ver, Anita liberal, ¿quién más? Solo uno. Ya. Bien. Ahora, fíjense, Anita, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Si usted es una adherente del liberalismo, ¿por qué no quiere que sus estudiantes de filosofía en el bachillerato no estén obligados a ser liberales? Porque aquí, O sea, que no estén... Anita, fíjese acá, Ah, pregunta anterior, son dos preguntas. Aquí, la última pregunta dice, ¿quién de ustedes es liberal? Y Anita, usted está en minoría de a uno. No se preocupe, puede ser que usted esté en lo correcto. ¿Sí? Ya sabe que minoría en filosofía no significa nada. Al revés, la mayoría, pues el 99% puede estar equivocado. ¿Sí? Entonces, no es nada malo, Anita, así que esté sola. A veces puede ser algo bueno. Eso es una pregunta. La otra es que un cometido de la filosofía en el bachillerato o de la educación para la ciudadanía sea formar estudiantes liberales. Si usted es una liberal y cree que esa tendencia política es la mejor de todo el espectro, ¿por qué no quiere inculcar el liberalismo en sus estudiantes? O le apunto aquí, porque cuando hice la votación anterior, nadie estaba a favor de formar estudiantes liberales. Ni siquiera usted. sí, yo estoy a favor. Sí, yo estoy a favor de formar estudiantes liberales. Ya, eso. A ver, entonces, ¿alguien más tal vez? Pues, dudo que haya alguien más, porque si es que no hay, aparte de Anita, no hay liberales, eso quiere decir que el resto de estudiantes que están aquí en la clase virtual cree que el liberalismo no es correcto, no es verdadero, tal vez es dañino para la sociedad y por lo tanto sería un error inculcar el liberalismo en los estudiantes. Entonces quedamos con uno. ¿Sí? Pero ahora mi pregunta es, una cosa, y aquí respondo, Paulita, a su pregunta de ayer, importantísima. Si es que no vamos a educar, ¿qué alternativa hay? Una cosa es imponer valores, esa es la inculcación, y otra cosa es proponer. Imponer no es proponer. Y eso lo dice Lorenzo. Esa es la respuesta que debía haber tenido en la punta de la lengua ayer, Paulita. Entonces, pongo eso. A ver, imponer no es lo mismo que proponer. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos estudiar el liberalismo, el comunismo o el derecho a la revolución. Ver razones a favor, razones en contra y debatimos, dialogamos. Pero si me preguntan, a ver, profe, ¿y cuál es la respuesta correcta?
Eso es opinión personal, es asunto de cada uno. No podemos llegar a un consenso en nada, absolutamente en nada. Pero recuerden, ¿qué pasó en las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948? En esa época había 56 países miembros de la ONU. Y el día de votación, después de un año que trabajó una comisión de 17 o 18 personas que fueron las encargadas, las responsables